Vamos a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, Señor, por tu palabra tan clara. Gracias por tu bendición, que una vez más, Señor, puedas hablar y todo lo que yo no pueda decir, tú lo digas a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. El sembrador salió a sembrar. Qué maravilla, ¿no? Hay palabra que cae entre espinos, donde hay poca tierra, en buena tierra. Y cada una con su misterio. Todo esto es un gran misterio.
Todo esto es una gran enseñanza, porque todo el tiempo el Señor está sembrando. El sembrador salió a sembrar y no para. No para. La semilla es puesta en cantidad de gente y cae una en una y en otra, vienen las aves, se la comen, los espinos la ahogan, entre las piedras, tiene poca tierra, poca raíz. Y cae otra en buena tierra. Me llama la atención porque dice que cae en buena tierra y da fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Todos ellos absolutamente aprovechables, absolutamente aprovechados. Detrás de esa siembra un 30%, un 60% o un 100% que tuvo fruto. Todo eso es aún aprovechable. Pero va más allá, porque aún cuando es tan bueno el 30%, debo anhelar el 60%. Y si tengo el 60%, debo anhelar el 100% de fruto para que ese fruto vaya a donde tiene que ir, que es nada más y nada menos que en el corazón y al corazón del mismo Señor. Es el 100%. Ese 30 por 1 es aprovechable y cada uno tiene que saber su medida de fruto. Todos. Cada uno tiene que saber, debe saber. Y esto uno debe saberlo hasta con equilibrio, con cordura, sabiendo que no puede exagerar demasiado. Pero siempre uno debe ir de gloria en gloria. Si cree que está dando fruto, pues puede darlo mucho más. Sí es peligroso cuando esta semilla que el sembrador sale a sembrar en nuestra propia vida cae en un lugar donde hay espinos o al costado del camino o piedras, porque ahí sí se transforma en un gran peligro para nosotros mismos, porque podemos recibir cantidad de palabras, pero la semilla nunca alcanza a germinar. Miren, les cuento una experiencia que tuve ahora hace muy poquito. Yo me había ido de vacaciones y cuando regresé, yo en un lugar me había comprado una palta y abrí la palta y cuando la abrí, el hueso de adentro o el carozo ya estaba germinado como 3 centímetros. Eso lo produce el buen clima del lugar, las temperaturas, el clima ideal. Ya estaba germinando adentro de la misma palta. Entonces yo me lo traje, esa semilla, si quiere, o ese hueso, que es lo correcto. Me traje como 3 y los puse en agua y el frío de Mar del Plata lo liquidó. Lo que había germinado dentro de una planta, dentro del mismo fruto, en 3 semanas el clima nuestro lo liquidó. Esto es lo que pasa cuando el Señor sale a sembrar y siembra y no deja de sembrar. Mire, yo me atrevo a decirle, hay gente que que le gusta mucho escuchar radio cristiana y algunos escuchan radios cristianas o prédicas de muchos lugares y escuchan y a veces no se ven muchos frutos en esas personas. Y uno dice, ¿por qué? Porque aun cuando escuchan mucho, esa semilla no cayó en buena tierra. Cayó en una tierra no preparada. A lo largo de los años, uno cuando se va poniendo grande, va evaluando cosas o vivencias o etapas. Yo recuerdo haber tenido en la iglesia mucha cantidad de jóvenes en su momento y
y eran muchos. Y no es que tenía un líder de jóvenes sobre ellos, no, iba yo a los cultos de ellos y les predicaba y les enseñaba doctrina, les enseñaba teología, les enseñaba a buscar a Dios, les enseñaba la cruz, les enseñaba la adoración, les enseñaba la palabra. Créanme que no les hacía perder el tiempo. Sin embargo, yo me encontraba con algunos de ellos que siempre estaba como mirando lo que hacía el otro. ¡Ey, no, mirá, fulano! Y se cruzó de pierna. ¡Ey, mirá, fulano! Hoy no vino. ¡Ey, mirá, fulano! Él se fue a jugar al pool. ¡Uy, mirá, fulano que se fue a la playa! ¡Y fulano hoy no vino! Pero el mismo que miraba a los demás, al poco tiempo terminaba haciendo lo mismo, o era peor que los otros. Pero peor. Que yo me quedaba reflexionando. Digo, pero qué cosa, qué misterio. Porque algo que también le puede pasar a los jóvenes, que de hecho puedo hacerles un libro al respecto, y un libro bastante importante. También a los grandes por ahí les pasa. Y mira fulano, y mira aquel, y mira lo otro. Yo reflexionaba sobre esto y me daba cuenta que la clave no era en la ausencia de palabra de Dios, sino la disposición que había y que hay y que debe haber en el corazón de la gente cuando recibe la palabra. Por ejemplo, ahora mismo tendrías que preguntarte vos, ¿cómo está mi corazón para la palabra que voy a recibir hoy? Y mañana me acordaré de esta prédica. Y la semana que viene, ¿no vieron que alguna vez he cometido el acto de maldad que les he preguntado? ¿Se acuerdan que prediqué el domingo pasado? Y por ahí alguno se acuerda. ¿Usted se acuerda lo que prediqué el domingo pasado? No estuviste. Pero, ¿no es cierto que no se acuerda? ¿De qué habré predicado el domingo pasado? ¿De qué prediqué? El domingo, ¿de qué prediqué el domingo? El día después. ¿Se acuerdan los que vinieron el domingo pasado que vinieron un solo culto? Pero, claro, qué bueno que se haya acordado, pero pasa que no se atesora la palabra de Dios. Una de las cosas que suelen pasar en nuestra vida, que somos nosotros mismos los que preparamos la tierra y nos damos cuenta si la palabra está cayendo junto al camino, entre espinos o en lugar donde hay piedras, donde hay poca profundidad de tierra. Somos nosotros mismos los que atesoramos esa palabra y que tenemos que rogarle al Señor para que la riegue, para que pueda tener mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 o a 100 por 1, pero nuestra vida debe estar colmada de frutos para que el mismo Rey, que es el que puso la semilla, venga y tome del fruto y lo pueda comer. Nosotros vamos a ser los más dichosos si el Señor toma frutos de nuestra vida para poder consumirlos, para Él. Y los debo aprender que puedo ir más allá. Un poco yendo a lo que les decía sobre muchos jóvenes que me pasó. Yo me acuerdo que en aquellos años había una jovencita que vino y que me dijo, y no, mirá, fulana de tal, yo sé que está yendo a bailar, entonces no viene ni a los cultos. Y bueno, era un problema de los padres. Ya está, pero aprendí a no mirar al otro. Bueno, esa misma que se quejaba porque esa chica iba a bailar, al poco tiempo terminó soltera, embarazada. ¿Entienden lo que le quiero decir? Tanto mirando al otro que olvidaban de cuidar su propia vida. Entonces, esto tiene una gran enseñanza. Y la gran enseñanza la dio el apóstol Pablo a los Corintios en capítulo 3, creo que es versículo 8 o 9, por allí, no lo buscamos. Pero dice, yo puse como perito, arquitecto, puse el fundamento, otro edifica encima. Pero cada uno, dice Pablo, mire cómo sobreedifique, porque la obra de cada uno va a ser probada con fuego. Y si uno edificó heno, paja, hojarasca, o plata,
oro o piedras preciosas, la obra de cada uno va a ser probada con el fuego. La de aquellos jóvenes que fue probada con el fuego, la de ustedes y de las que vendrán. Nuestra vida siempre va a ser probada con fuego. Y cuando es probada con fuego, queda la piedra preciosa, la plata y el oro, porque el heno, la paja y la hojarasca se consumen. Entonces, cada uno mire cómo edifica. Cuando uno mira a sí mismo, se da cuenta que no tiene tiempo para mirar la paja en el ojo ajeno, que es lo mejor que puede pasar. Yo leí hace mucho tiempo un libro que se llamaba Gracia Divina versus Condena Humana. A mí me encantó ese libro porque es de Philip Yancey. No sé si lo leyeron ustedes al final, ¿lo leyeron? Es un libro muy, muy, muy interesante porque te hace ver lo que es la gracia de Dios. Y cuando uno comprende la gracia de Dios, comprende y le da un buen sentido, un sentido tremendo, cuando uno ve la historia del hijo pródigo, aquel que se fue, se apartó y cuando vuelve, el Señor le vuelve a dar la capa, el anillo, el calzado, le vuelve a dar autoridad. ¿Por qué? Porque comprende lo que es la gracia y uno se alegra con el hijo pródigo. Pero cada uno tiene que mirar su propia vida. Tenemos casi que tener las anteojeras que tienen los caballos. ¿Para qué? Para mirar para adelante y no mirar para el costado, no distraerse, porque cuando miro lo que hizo el otro o las macanas que hizo el otro o las tonterías que hizo el otro o la planta en la vida del otro que cayó la semilla junto al camino, me estoy haciendo mal a mí mismo. Alguno me puede decir, no, es que yo intento ayudarlo. Yo te voy a dar un consejo, siempre ayúdate, trata de ayudarte vos, de mirar vos cómo edifiques, y si cada uno se ocupa de uno mismo, va a poder mirar el fruto que tiene y va a poder cuidar su propia quinta. Yo les conté en una oportunidad, se lo decía a un amigo estos días, en el año 88, cuando yo vine a la ciudad de Mar del Plata, tenía una casa que había alquilado, que tenía un fondo muy grande, y me había inspirado a mí un hombre donde yo trabajaba, que era una maderera acá en la ciudad, que él tenía una quinta muy, muy grande, de unos 40 metros de largo por unos 10 metros, era su terreno, 15. Y él tenía una quinta muy grande, él tenía todo, ahí tenía morrón, tenía tomates, tenía lechuga, zapallito. Y este hombre tenía 90 años. Y él con su pala, él iba dando vueltas la tierra y la preparaba y conocía los tiempos y tenía una quinta impresionante. Ese hombre yo le puedo asegurar que no necesitaba de un plan social, no necesitaba de nada, se lo puedo asegurar. Pero ahora voy a decir algo sobre esto. Pero claro, a mí me inspiraba él y yo lo veía y él me decía, joven, me decía, me veía enfrente, ¿quiere tomate? Me daba unos tomates. Usted no sabe lo que era, es un hombre que vivía solito. Entonces yo llegué, me inspiró y llegué a mi casa y dije, voy a hacer una quinta. Cuando salgo de trabajar voy a hacer una quinta en mi casa. Claro, agarré la pala y comencé a dar vuelta a la tierra e hice 1 metro lineal con la pala, hice otro metro lineal con la pala, hice el 3er metro lineal con la pala, pero noté que la mano me dolía y cuando me miré la mano tenía una ampolla en la mano grande de unos 4 centímetros de largo. Ahí clavé la pala y dije, mañana seguiré. Y debe estar ahí clavada la pala todavía. No era para mí. Pero ¿sabe? En lo espiritual puede ocurrir exactamente lo mismo. Si vos mirás para vos mismo, no vas a tener tiempo de mirar a lo que ocurre en los demás, porque te vas a dedicar a cuidar esa quinta que tiene que estar en tu propia vida para que tenga mucho fruto, mucho fruto. Tiene que tener fruto. Por eso cuando Pablo le dice a los corintios, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. A mí me dejó pensando mucho tiempo, cada uno mire cómo sobreedifica. Yo les iba a decir algo de los planes, muchos planes sociales que hay. Yo les quiero dar un punto de vista libre de política y libre de todo.
Yo estuve meditando mucho sobre los planes sociales y yo quiero decirle que el plan social para una determinada situación, cuando alguien está pasando una situación carente de trabajo y demás, es bueno, puede ayudar de alguna manera, pero le voy a dar mi punto de vista. Eso cuando uno tiene un plan social, y yo no sé si alguno de ustedes lo tiene o no lo tiene, es un problema de usted. Yo lo único que le voy a decir, que si uno mantiene mucho tiempo un plan social, termina empobreciendo la vida de la gente. Los planes sociales terminan empobreciendo a la gente, porque la gente se aferra a un plan para ganar 2.000, 3.000, 4.000 pesos y no va a hacer nada por conseguir un trabajo para no perder ese plan. Y termina empobreciendo la vida de la gente. Se lo dije. Se lo dije. Empobrece la vida de la gente. Y terrible, porque nadie hace nada por esto. No estoy diciendo que no hay que darlo, no hay que darlo. Hay gente que lo necesita muchísimo, pero hay una herramienta que no se está dando. Y esto, como pasa en lo natural, pasa en lo espiritual. Entonces tengo una especie de plan social en mi vida, y como tengo el plan social de mi vida, yo vengo a todos los cultos y está muy bien, leo la Biblia, está muy bien, pero no tengo mucho fruto. Y no alcanza la palabra de Dios a cavar profundo en mi vida. ¿Por qué es? Es porque tengo un plan social espiritual en mi vida que me limita. A mí me encantaría ver, de verdad, hay gente que tiene un potencial impresionante y que a veces está con muchos planes y que no los quiere dejar porque lo tiene asegurado, y uno tiene que tratar que la gente se supere, que progrese, que consigan buenos trabajos, que haya trabajos que progresen, que consigan oficios. Hay oficios que son muy, muy bien pagos y sin embargo no hay muchos. Averigüe lo que ganan los que colocan aire acondicionado. Averigüe los que cobran los que arreglan lavarropas, los que arreglan heladeras. Averigüe lo que cobra un cerrajero si le tiene que ir a abrir la puerta a usted porque le quedó media llave. ¿Vio cuando le da media llave? Le voy a dar un truquito cuando a usted le queda media llave. Usted agarra la llave, una copia de la original, y la corta al medio. Entonces la pone en la cerradura y le abre la otra media llave. Un cerrajero le puede cobrar 2.000 pesos. Sin embargo, uno no quiere aprender estas cosas porque, no puedo, aprenda. Averigüe lo que gana un gasista. Averigua lo que gana alguien que es independiente y tiene que hacerte una instalación o todo. Averigüe lo que gana Sara haciendo tortas fritas cuando hace tortas fritas y la lleva a la plaza. Pero sabe, en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Deje que se lo transfiere a lo espiritual. Caramba. Y mire, yo me acuerdo de aquellos jóvenes, mire que le hablo de jóvenes de hace 20 años. Si aquel joven, en vez de estar mirando lo que hacía aquel otro, pero qué cosa, ¿por qué no miraba para sí mismo? Me acuerdo, dándoles otro ejemplo, porque tengo miles de estos ejemplos. Había una jovencita que se fijaba que la otra se había puesto 2 aros en la oreja. Y yo digo, ¿qué te tenés que fijar si se pone 2 aros en la oreja? A los 2 años se fue a estudiar a una universidad afuera. Y cuando se fue a estudiar a una universidad afuera, no hizo más que un mes que vivir en esa universidad afuera, que ya se consiguió un novio y se lo metió en el departamento, 19 años. La misma chiquita que se fijaba que la otra chica se había puesto 2 aros en el oído, en la oreja. Qué terrible. No hay nada más lindo que mirar para adentro. En una oportunidad, recién me hizo una seña y me hizo acordar, estaba Diego
él estaba como director de la casa bíblica. Allí habían chicos que venían a estudiar de afuera. Yo iba todos los lunes a comer a casa bíblica, además de dar clases en la casa, yo los lunes comía con ellos. Y llego y entro y lo encuentro a Diego, que estaba en la mesa, serían unos 10 jóvenes, y me lo encuentro a Diego Di Sábato con un aro, con un arito en la oreja. Entonces yo llego y claro, yo tenía que mirar para adentro, pero resulta que tenía al director de la casa bíblica, lo tenía ahí, se había puesto un arito en la oreja. Y yo dije, yo no le dije nada, lo miré y yo dije, ¿cómo hago para decirle algo? Ahora yo estaba buscando la vuelta para decirle algo y que no se ofenda. Y tenía el arito, un arito de plata tenía acá. Yo dije, ¿qué le pasó a este? Dije yo. Y al rato me dice, te asustaste, ¿no? Y se lo sacó. Era uno que tenía un imán y la bolita. Y se lo saqué y yo hice... Sí, el director de la casa bíblica andaba con el aro, ¿qué me esperaba de los alumnos, no? Pero, ¿qué cosa? Que aún ni siquiera eso uno debería mirarlo. Sin embargo, uno debe mirar para adentro. Cada uno, decía Pablo, mire cómo sobreedifica, cómo cuida la quinta. Claro, cuando yo le dije que fracasé cuando hice la quinta de mi casa, cuando volví al trabajo y vi a este hombre de 90 años, murió a los 93 años, cómo daba vuelta a la tierra, y la quinta que tenía, tuve toda mi admiración por él. Y esto es lo que pasa en la vida espiritual. Las personas que más frutos tienen son las personas más sencillas, porque el Evangelio es totalmente sencillo. El Señor le dijo a los discípulos, yo les estoy hablando a ustedes y no entienden nada, pero yo les estoy hablando para que oigan y no entiendan, para que vean y no puedan realizar nada de nada y no se arrepientan de sus pecados. Pero a ustedes, les dice el Señor, hermanos, ¿no lo entendieron ustedes tampoco? No. Y entonces le explica el Señor la parábola. Dice, esto ocurre cuando la semilla cae al costado del camino, viene una dificultad, viene una prueba, el otro las tentaciones del mundo, el dinero, cuestiones que tienen relación con cosas materiales y te saca la semilla. ¿Por qué? Porque esa semilla te va a hablar de la cruz, te va a hablar de la búsqueda de Dios, te va a hablar del amor de Dios, te va a hablar del arrepentimiento, te va a hablar del pecado, te va a hablar de la adoración, te va a hablar del quebranto, te va a hablar de la humillación. Todo eso que trabaja en mi vida y me ayuda a conocerlo al Señor y a estar cada vez más cerca de Él. Y me apena, claro, cuando uno ve personas que por ahí no tienen fruto, a mí me apena, a mí como pastor me apena, porque digo, caramba, tengo que hacer algo más. Imagínense que cuando el Señor en una oportunidad vio una higuera y estaba con los discípulos y quiso comer un fruto y como no había, maldijo a la higuera y la higuera se secó. Y los discípulos le dijeron, ¿pero por qué hiciste esto si no era tiempo para que dé fruto? Imagínense qué exigente que es el Señor. Pero es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Pero Él anhela frutos de nosotros. Anhela frutos. Anhela frutos. En aquellos años que yo les decía que fueron años muy lindos en muchos aspectos y en otros muy duros porque ocurrían cosas así. A veces los que eran los más duros eran los que miraban a los demás. Eran los más duros, los más rígidos, los más estrictos, pero eran los que más palos se daban en su propia vida, porque después les pasaban estas cosas. Las chicas quedaban embarazadas, el otro dejaba embarazada a una chica, el otro mandaba y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque miraban al otro. No hay nada más lindo y mejor consejo que mirarse a uno mismo. Miren, cuando Nehemías edificaba los muros de Jerusalén, fue una ciudad que no tenía muros, no tenía defensas. Las puertas estaban quemadas, los muros habían sido derribados, el enemigo entraba. Cuando Nehemías tiene esta carga inmensa por edificar esos muros, cada uno edificaba
el muro en distintos lugares y tenían la espada en sus espaldas por si venía el enemigo, dejaban de edificar el muro, sacaban la espada y defendían como podían. Hubo un tal Tobías que él dijo, si sube una zorra va a derrumbar lo que estos judíos débiles están construyendo. Fue interesante porque no pudo subir ni la zorra, porque Dios estaba en la cosa. Dios estaba en la cosa, les había dado la palabra y el pueblo creyó esa palabra y comenzaron a levantar la pared. Edificaban esto y arreglaban las puertas. Las arreglaban. Quedó la ciudad de nuevo fortificada. Si nosotros, cada palabra que escuchamos, de verdad, tomamos el ladrillo, tomamos el material y tenemos la espada en la espalda, cada palabra que caiga en buena tierra nosotros vamos a edificar esta pared y vamos a decir, qué interesante esto, lo tengo que tomar. Lo tengo que tomar. Tengo que crecer en esto. Una de las cosas que la iglesia en tiempos futuros va a tener, y en presentes y futuros, y yo creo que lo ha aprendido, pero sobre aprenderlo no está de más, es que uno siempre tiene que mirar para adelante y no juzgar al otro. Nunca. No trate de darle lecciones de vida al otro, porque esas lecciones de vida muchas veces suelen traer confusión a la gente y a veces no le ayudan ni medio. Y aquellos que por ahí quieren ayudar a otros no se dan cuenta y juzgan a otros y les hace mal a su propia vida porque no edifican nada. Cuando el Señor habló del sembrador, salió a sembrar, no dejó de sembrar nunca. Sigue. Y hay lecciones que sí tenemos que ir aprendiendo. Es como cuando era en la escuela primaria o en el secundario. Uno debe aprender aquellas lecciones. Ayer me junté con mis amigos de Buenos Aires, éramos como 20. Desde aquí les dije, ¿por qué no nos juntamos el 21 de diciembre? Yo voy y vengo en el día. Salí como a las 8 de la mañana, volví acá a las 9, 10 de la noche. Y es un placer juntarme con mis amigos. Nos tenemos un respeto absoluto, un cariño, una cosa, tanto hombres como mujeres, ya todos grandes, y una amistad muy fuerte. Y nos acordamos de aquella etapa del secundario y las pavadas que hacíamos, las cosas, una etapa lindísima, una de las etapas más lindas de la vida. Pero todo con buenos recuerdos. Y así como uno se acuerda de aquellas anécdotas de hace casi 40 años, qué maravilloso que uno, la palabra de Dios, tendría que atesorarla como aquellas cosas. Atesorarla. Esa es la manera de crecer, atesorando esto, guardándolo, mirando que tenga fruto. Hoy, mire qué básico, cuando todavía a la gente hay que decirle, hermanos, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre, como este texto que está en Hebreos. Esto es jardín de infantes. Uno tiene que ir mucho más allá, mucho más allá. Esto es algo que debería ser ya del pasado, sin embargo pasa. ¿Por qué pasa? Es por la falta de madurez en nuestras vidas. No es otra cosa. Primera lección, no mires lo que edifica el otro. No te preocupes por la zanahoria del otro, por la papa del otro, no te preocupes por el tomate del otro, por el rabanito, por los morrones. ¿Vieron que están tan caros los morrones? Están como 120 mangos, ¿no? Bueno, no te preocupes en el morrón del otro. Preocúpate en el tuyo. ¿Cómo está tu morrón? ¿Cómo están los tomates? ¿Cómo va la lechuga? ¿Cómo van los zapallitos de tu vida? El zapallo, la sandía, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Cómo va en lo espiritual? Todo esto trasladado a lo espiritual. Míralo en tu propia vida. ¿Para qué? Para que el Rey de Reyes pueda venir y ver los frutos. Y se regocije con los frutos de tu vida. En un rincón de mi ser, Señor, estabas ayer, mas hoy estás en el centro de mi corazón. En un rincón de mi ser, Señor, tú estabas ayer, mas hoy estás en el centro de mi corazón. Amén. Y mire usted si usted lo invita a su hermano y le dice, mira, vení a ver los frutos que tengo, mira qué lindo, mira los tomates que hay. Y saca un tomate de su propia vida y se lo da a su hermano. Mire qué distinto, ¿no? Y usted ve la huerta que tiene su hermano si su hermano le invita a su huerta. Si no, no. Si no, no. Cada uno mire cómo sobreedifique. Porque recuerde, nuestra vida va a ser probada con fuego. ¿Y sabe de qué manera? Alguno me dirá, pero ¿de qué manera soy probado con fuego? ¿Qué? Cuando esté en la presencia del Señor. No, acá en la tierra. Se tiene un eco esto terrible. Una voz de ultratumba parecía. Alguno dice, ¿qué pasó? Esto me recuerda a una oportunidad, estaba predicando en aquella iglesia cuando estábamos en el otro lugar y yo les estaba dando a la iglesia una palabra durísima y me acuerdo que les dije, miren que el Señor les está hablando, y era un día de tormenta y de golpe hubo un trueno que cayó y hizo ¡brum! Se pegó un jabón la iglesia. ¿Vieron que el Señor les está hablando? Le decía. Ese trueno me vino fantástico para esa palabra. Fue como un aval. Pero, hermano, mira tu fruto. Mira tu fruto. Mira tu fruto. Esto nos va a permitir que ocurra en nuestra vida lo que le ocurrió a Abel y a Caín, que prediqué días pasados. Que cuando nos presentamos con la ofrenda ante el Señor, para el Señor va a ser una ofrenda agradable. La de Caín no, porque no fue una ofrenda trabajada. Fue lo que sobraba. Y Dios anhela un fruto preparado. No te canses, no abandones, no te fijes en el otro. Prepárale un fruto lindo al Señor, que sea para Él. Amén. En un rincón de mi ser, Señor, tú estabas ayer, mas hoy estás en el centro de mi corazón. En un rincón de mi ser, Señor, tú